buena noticia de nuestro Señor Jesucristo, según San Lucas. En aquel tiempo Jesús dijo esta parábola sobre algunos que se tenían por justos y despreciaban a los demás. 2 hombres subieron al templo para orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo erguido oraba así en su interior: Dios mío, te doy gracias porque no soy como los demás hombres, ladrones, injustos y adúlteros. Tampoco soy como ese publicano. Ayuno 2 veces por semana. Pago el diezmo de todas mis ganancias. El publicano, en cambio, se quedó lejos y no se atrevía a levantar los ojos al cielo. Lo único que hacía era golpearse el pecho, diciendo: Dios mío, apiádate de mí, que soy un pecador. Pues bien, yo les aseguro que éste bajó a su casa justificado y aquel no. Porque todo el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Palabra del Señor. Digan conmigo: Santo y Divino Espíritu, lléname plenamente de tu luz, de tu sabiduría. Así sea. Siéntese un momentico. Queridísimos hermanos, el Evangelio de San Lucas, del capítulo 18, versículo 9 en adelante, dibuja las 2 clases de personas que existen en este mundo. O podríamos decirlo de otra manera: las 2 clases de creyentes, o 2 formas de actuar del ser humano. Una que es agradable a los ojos de Dios y otra que no. Lo curioso es que lo que es agradable a los ojos de los hombres es desagradable a los ojos de Dios. Y lo que es agradable a los ojos de Dios es desagradable a los ojos de los hombres. Vean ustedes la enseñanza del Maestro. Jesús, tu Señor y mi Señor. ¿Qué nos enseña hoy? Abramos el oído. Escuchemos. Del Evangelio de San Lucas, capítulo 18, versículo 9. Vamos a leer la Reina Valera como siempre, porque muchos hermanos que no son de la Iglesia Católica nos siguen a través de las redes sociales. Escuchemos. A unos que confiaban en sí mismos como justos. Vean, aquí está el primer grupo. Aquellos que confían en sí mismos y se creen justos Y menospreciaban a los otros. Miren cómo la Biblia dice que no podemos menospreciar a los otros, que no podemos creernos nosotros justos y los demás pecadores. Para aquellas personas que en el mundo actual se consideran justos y a los demás los miran como pecadores, para ellos es esta parábola. Y si usted o yo estamos metidos en ese grupo de personas que nos creemos justos y que consideramos a los demás pecadores y no miramos nuestra miseria, para nosotros es
esta parábola, esta enseñanza. Dijo también esta parábola. Dos hombres, Dos hombres, dos grupos de personas. ¿En qué grupo está usted? No hay tres grupos. O está en este o está en este. ¿Se acuerda del borrachito que se paró en medio del pasillo del transporte y dijo, de aquí para allá son unos ladrones y de aquí para allá son unos homosexuales? Y se paró uno de aquí mucho bravo y dijo, un momentico, yo no soy ningún ladrón. Le dijo, muy bien, pase para allá. Así dice Jesús hoy. Jesús dice hoy, hay dos hombres, dos grupos de hombres, el uno aquí, el otro allá. Pero un momentico, yo no soy de este grupo. Muy bien, pase para acá. Vamos a ver en qué grupo está usted y en qué grupo estoy yo. Pero ojo, ¿cuál es el grupo que Dios ve con buenos ojos? ¿Y cuál es el grupo que Dios no ve con buenos ojos? Va, dos hombres, otra vez. dos hombres subieron al templo a orar. Los dos eran creyentes, no eran ateos, los dos eran creyentes. Aquí está, una persona creyente tiene dos opciones. Ustedes y yo somos creyentes, como estos dos hombres que fueron al templo a orar, los dos eran creyentes. Uno era fariseo. Oh, bárbaro. ¿Cómo llamaba el primero? Fariseo. Levanten la mano, mejor no la levanten. Los que quieren ser fariseos, los que quieren estar en el grupo de los fariseos. ¿Quiénes son los fariseos? Véanlo. Uno era fariseo. Y el otro publicano. Y el otro era un pecador, un publicano. ¿Quién quiere ser fariseo? ¿Y quién quiere ser pecador? Uy, pecador tampoco. No quiero ni estar ni en el grupo de los pecadores, ni en el grupo de los fariseos, pero tenemos que estar en alguno de esos grupos. O soy fariseo o soy pecador. Ahora escuchen. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera. Vean el fariseo. Aquí está el retrato del fariseo de aquel tiempo, el fariseo de este tiempo y el fariseo de todos los tiempos. El fariseo no ha cambiado. Y ese fariseo puede ser usted o puedo ser yo. ¿Cómo lo sabemos? Por el retrato que Jesús coloca en la Sagrada Escritura, un retrato hablado. ¿Cómo son los fariseos? De pie oraba dentro de sí mismo y decía, escuche cómo ora un fariseo. Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres. Gracias, Señor, porque no soy como los demás. ¿Cómo son los demás? Ladrones, Ladrones, injustos, injustos, adúlteros. adúlteros. Yo no soy así. Gracias a Dios, yo pecado no tengo. No soy como los demás. Y no solamente eso, no solamente dice, yo no tengo pecado, no soy ladrón, no soy adúltero, no soy esto, aquello. Ni aún como este publicano. Y mire cómo desprecia al pecador, al publicano. Yo pecado no tengo, pero los demás sí tienen pecado. A eso se le llama fariseo, hipócrita, raza de víbora, sepulcro blanqueado. Y cuando Jesús coloca que los dos estaban en el templo, significa que siempre habrá en la iglesia de Cristo fariseos y pecadores. El pecador tiene remedio. Cristo es el Salvador. ¿A quién viene a salvar? Al pecador. Y si no viene a salvar al pecador, ¿cómo decimos que es Salvador? Y si no tiene a quién salvar, entonces ¿qué clase de Salvador es? Si Él es el Salvador es porque viene a salvar a alguien. ¿Y de qué lo viene a salvar? Del pecado, de la muerte. Gracias, Señor, porque yo no tengo pecado, no soy como ese pecador. Ahora, ¿qué más hacía el fariseo? Ayuno 2 veces a la semana.
Ayuno 2 veces a la semana. ¿Lo ven? ¿Qué más? Doy diezmos de todo lo que gano. Aleluya, gloria al Señor. De ahí el diezmo. No como algunos que no dan diezmo, roban al Señor con el diezmo. Yo no. Yo sí soy fiel dando el diezmo. ¿Qué más? Mas el publicano, Ya dijo quiénes son los fariseos. ¿Estaremos metidos nosotros en ese grupo? Ahora, ¿cómo es el pecador, el publicano? Ay, Dios santo. Nos cuesta meternos en el saco de los pecadores. Nos cuesta aceptar nuestra miseria. Nos cuesta saber que somos carne y hueso, que somos débiles, que somos frágiles, que el diablo nos lleva al pecado, pero que Cristo viene a rescatar lo que estaba perdido y a darle vida a lo que había muerto. Nos cuesta, pero ese es el Evangelio. El pecador, ¿qué decía? mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo. Le daba vergüenza con Dios. Siendo creyente, siendo cristiano, siendo hombre de Dios, había pecado. Le daba pena, no levantaba los ojos al cielo. Sino que se golpeaba el pecho diciendo, golpeándose el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mí, pecador. Este hombre no le daba pena a los ojos de Dios reconocerse pecador y pedirle a Dios perdón. ¿Será que usted y yo estamos metidos en ese grupo? Sigue. Os digo que éste descendió a su casa justificado. El pecador fue a su casa justificado. Antes que el otro. Y el fariseo no. Antes de seguir, ustedes y yo, ¿a quién admiramos? Dentro de la iglesia, ustedes y yo admiramos a aquella persona que no tiene pecado. Uy, don Petronilo es impecable. Don Petronilo, mire, hace cosas buenas. Don Petronilo no tiene pecado. No es como los demás. Ese sí merece estar en la iglesia. Ese sí merece estar en los ojos de Dios. Ese sí merece ir a la misa. Ese sí. Los demás van a la iglesia solamente a darse golpe de pecho. Van a la iglesia y son peores que los demás. Salen de la iglesia y siguen pecando, siguen siendo pecadores. A los ojos de los hombres y del mundo, ¿saben quién es el importante? El impecable. El fariseo llama la atención. El fariseo impacta, es un hombre que diezma. El fariseo impacta, es un hombre que no tiene pecado, no comete adulterio, no roba, no mata, no hace aquello, no hace esto otro. ¡Uy, qué impactante! Maravilloso, fantástico. ¡Oh, qué gran persona! A esos fariseos, ante esos fariseos, usted y yo nos quitamos el sombrero y decimos: esos son los mejores. Pero a los ojos de Dios, ese no fue justificado. Y ustedes y yo, cuando vemos que alguien peca en la iglesia, nos rasgamos las vestiduras y decimos: mírenlo, pecó, y eso que la pasa metido en la iglesia. Mire, y no le perdonamos. Y lo juzgamos, y lo señalamos, y lo mandamos para el infierno, y no tiene perdón de Dios. Así sea mi madre, así sea mi padre, así sea mi hermano, así sea mi hermana, así sea mi esposa, o mi esposo, o mi hijo. No lo perdono, no tiene perdón de Dios. Y dice la Biblia que para Dios es distinto. Que esa persona pecadora que reconoce su pecado y no es capaz ni de levantar la mirada ante Dios, que es puro y santo, siendo Él un pecador, se siente humillado. Dice la Biblia que ese hombre que el mundo desprecia,
pero que él reconoce humildemente que es un pecador y se humilla, a ese Dios lo levanta. Ese va justificado al cielo, aunque el mundo entero lo mande para el infierno. Y aquel fariseo que todo el mundo alababa y que todo el mundo decía, ¡oh, mire lo que hace, qué cosas buenas! Ese no va al cielo, no es justificado. ¿Por qué? Por no ser capaz de reconocer su miseria, su pecado y acudir a Dios diciéndole, Señor, he pecado contra el cielo y contra ti, no merezco ser hijo tuyo. Y ahí es entonces cuando usted y yo recibimos la buena noticia. ¿Y cuál es la buena noticia? Que tenemos un Salvador. ¿De qué nos va a salvar? De la miseria, del pecado, de la muerte. Y ese Salvador se llama Cristo Jesús, mi Señor, a quien tengo que buscar con toda mi fuerza. ¿Quién? Yo pecador, porque yo pecador lo necesito. Los fariseos no necesitan un Salvador, los fariseos no necesitan a Cristo. Cristo perdió el tiempo para ellos y con ellos. No son palabras mías, son palabras de Jesús y ahorita se las puedo mostrar. Yo no vine por los justos, o sea, por los fariseos. Yo vine por los pecadores, porque no son los sanos los que necesitan de médico, sino los enfermos. Ahora comprenden, queridos hermanos, por qué en todas las misas, vaya donde quiera, en todas las misas, van a oír a todos los que van a la iglesia a ser como el pecador, no como el fariseo. Usted no se da cuenta que siempre que vamos al templo, como dice la Biblia, vamos al templo y ¿qué decimos en toda misa? Yo confieso, mire que no estamos haciendo como el publicano. Gracias, Señor, porque no tengo pecado, porque no soy como aquel. No, todos tenemos que bajar la cabeza y decir, yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, si quieren agárrenme a piedra, si quieren mátenme, si quieren cuélguenme en un mecate, si quieren pónganme en la silla eléctrica, como usted quiere, pónganme ¿cómo es las inyecciones para matarme? Hagan lo que quieran. Pero yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, de palabra, de obra y de misión. ¿Se acuerda qué hacía el publicano? Dándose golpe en el pecho. Por mi culpa. No le he hecho la culpa a los demás. Por mi culpa y por mi gran culpa. ¿Captan entonces por qué lo hacemos en la iglesia? Porque dice el Señor que el que lo haga de corazón será justificado. Aquel se fue justificado. Y observen que no solamente lo dicen los laicos. ¿Han visto alguna vez al obispo celebrar la misa? El obispo declara públicamente que él es un pecador. ¿Han escuchado al Papa ofrecer la misa? El Papa dice, yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento. ¿El Papa? Sí, el Papa. Porque todos somos pecadores. Allá en Romanos capítulo 3, versículo 23, San Pablo dice, todos, absolutamente todos, hemos pecado. Pero solo los fariseos dicen que no tienen pecado. Y solo los fariseos, dice Cristo, señalan a los demás cuando pecan. Prohibido señalar, juzgar y condenar al hermano cuando peca. Que vio a un hermano en la iglesia pecar, que vio que su esposa pecó, su esposo pecó, su padre, su hermano pecó. La Biblia te prohíbe y me prohíbe juzgarlo y condenarlo. Nos pide aconsejarlo, orientarlo, guiarlo, animarlo, pero no nos pide juzgarlo ni condenarlo. El mundo sí, Dios no. Mire cómo dice Pablo, Romanos 3:23.
por cuanto todos pecaron, ¿escucharon? ¿Otra vez? por cuanto todos pecaron, No dice todo menos usted. Pablo no dice todo menos yo. No, dice Pablo, puesto que todos pecaron. Los fariseos también. Solamente que ellos no reconocen su pecado. Puesto que todos pecaron, y están destituidos de la gloria de Dios. como a causa del pecado fuimos destituidos de la gloria de Dios, necesitamos un Salvador. ¿Quién nos salva? ¿Quién nos redime? Cristo. Pongan cuidado. Siendo justificados Siendo justificados gratuitamente por su gracia. mediante la redención que es en Cristo Jesús. Entonces Cristo es mi Salvador. Y para que Cristo sea mi Salvador, yo tengo que hacer como Pablo. Primero, reconocer que todos somos pecadores. Y reconocer que Cristo viene a salvar a los pecadores. Y dice Pablo, todos pecaron, pero todos hemos sido redimidos gratuitamente gracias a Jesucristo. Vean el retrato de Pablo en Primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 15. Vean el retrato de Pablo. Pablo viene a decir que todos somos pecadores y que Cristo es nuestro Salvador. Y dice Pablo, lo que usted, hermano que me escucha, jamás se atrevería a decir. ¿Alguno de ustedes se atrevería a decir en público lo que dice Pablo? No. ¿Alguno de ustedes sería capaz de aceptar lo que Pablo aceptó en su vida? No. El mundo de hoy no nos permite vivir la fe, no nos permite ser cristianos de verdad. El mundo de hoy nos invita a ser fariseos hipócritas, raza de víboras. Una fiel, digna de ser recibido por todos. A ver, ¿qué es lo que tenemos que recibir todos? Que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. ¿Salvar a quién? Para salvar a los pecadores. ¿A los qué? A los pecadores. A los pecadores. Él es el Salvador. ¿De quién? De los pecadores. Y si yo no soy pecador, Cristo no me salva. No es mi Salvador. Perdió el tiempo. Pero cuando Cristo, yo sé que Cristo es mi Salvador, miren, ¿qué hizo Pablo? Cuando yo sé que Cristo es mi Salvador, repita, otra vez. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Cuando yo sé que Cristo vino al mundo para salvar a los pecadores, ¿en qué saco me meto? ¿En el de los fariseos o en el de los pecadores? Vamos a ver, Lupita, por favor, con Lupita. ¿En qué saco me meto? ¿En qué saco se metió Pablo? De los cuales yo soy el primero. ¡Bárbaro! Dice Pablo, Cristo vino a salvar a los pecadores. Y de entre todos los pecadores yo soy el primero. El primer pecador soy yo. Por eso el Papa cuando celebra la misa dice, yo, el primer pecador, soy yo. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento. Por eso el obispo es el primero en decir, yo confieso. Por eso el cura que preside la misa es el primero. Ustedes lo siguen, pero ¿quién comienza el yo confieso? El cura. Porque tiene que reconocerse él en primer lugar como el pecador. Dice Pablo, Cristo vino a salvar, es mi Salvador, a los pecadores. Y yo soy el primero de ellos. Bárbaro. El mundo de hoy nos dice que no debemos aceptar que somos pecadores. Los pecadores son los demás. Hay que señalar, hundir, matar, acabar a los pecadores. Cristo no puede estar en una iglesia de pecadores. Cristo no puede estar en un grupo de pecadores. Si mi padre, por muy bueno que sea, pecó, tengo que rechazarlo. ¿Cómo va a pecar? A usted y a mí nos enseñaron que Dios rechazaba al pecador. Y eso es mentira. Dios ama al pecador.
y lo invita a convertirse, y lo invita a corregirse, y le invita a cambiar. El mundo de hoy nos invita a aparentar, a gritarle a los demás: yo pecado no tengo, yo no soy pecador, aleluya, gloria al Señor. A eso nos enseña el mundo de hoy. Y porque no tengo pecado, no tengo que confesarme. ¿Para qué me confieso si yo pecado no tengo? ¿Para qué? Que se confiesen los pecadores. Yo no soy pecador. A la gente le da pena confesarse, porque le da pena que lo señalen como pecador, porque le da vergüenza sentirse pecador, porque es una humillación sentirse pecador, porque no tiene fe. Pero cuando uno tiene fe, no le da pena confesarse, no le da pena que lo señalen como pecador. Yo soy pecador y Cristo vino a salvar ¿a quién? A los pecadores. Miren, Mateo capítulo 9, versículo 10. Ya no es San Pablo, ahora es el mismo Cristo. San Pablo dice: Cristo vino a salvar no a los fariseos, vino a salvar a los pecadores. Y yo soy el primer pecador. Cuando usted y yo podamos decir eso, somos verdaderos cristianos. Reconocemos nuestra miseria, nuestro pecado, y reconocemos que Cristo es mi Salvador. Entonces, soy cristiano de verdad. Reconozco que Él vino a salvarme. Oigan. Y aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa, estando él sentado a la mesa en la casa, he aquí que muchos publicanos y pecadores. ¿Quiénes llegaron? Muchos publicanos y pecadores. ¿Saben qué eran publicanos? Aquellos que públicamente eran reconocidos como pecadores. Que habían venido, se sentaron juntamente a la mesa con Jesús. Vean esto. Vean esto. El Maestro, el Santo de Israel, sentado a la mesa con publicanos y pecadores. ¡Qué bárbaro! ¡Qué escándalo! Si en ese tiempo hubiese existido el Internet, si hubiesen imaginado ustedes a los fariseos colocando las cámaras y sacando por noticia: ese Jesús de Nazaret que dice ser el Mesías, que dice ser tan puro y tan santo, véanlo, aquí lo tenemos, pruebas tenemos, sentado, véanlo, aquí está en la pantalla, mírenlo, sentados con los publicanos y los pecadores, y eso que se dice ser tan santo y tan puro. Menos mal que no existían los medios de comunicación, menos mal que no existía la tecnología en ese tiempo, porque si no, los medios de comunicación hubiesen puesto a Jesús en ridículo, sentado a la mesa, como lo ve. Se llama el Hijo de Dios, el Santo, y sentado a la mesa con publicanos y pecadores. Yo no me siento a la mesa con publicanos y pecadores, yo me siento a la mesa. Mi grupito es el grupito más puro y más santo de la iglesia. Sí, ¿no sabe usted que se le preñó la hija a Julano? Usted no sabe que ese es un ladrón, ese le robó la vaca a Petronilo. Usted no sabe que él, no, ese es de lejitos, de lejitos. Y no solamente eso, me considero con la autoridad de agarrar y pasarlo por televisión y decir: Petronilo le robó la vaca al vecino. Y me considero con la autorización de Dios para mandarlo a matar porque se robó la vaca al vecino. Jesús se sienta con publicanos y pecadores. Repítalo. Lo último que leyó. Se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Los publicanos y los pecadores se sentaron a la mesa con Jesús. Con Jesús y sus discípulos. Con Jesús y sus discípulos. Miren, Dios quiere que lo mismo que hace Jesús lo hagan también usted y yo, que somos sus discípulos. ¿Qué es lo que Él quiere? Que así como Jesús se sentó a la mesa con publicanos y los pecadores, también los discípulos sigan su ejemplo. ¿Cuándo lo vamos a tomar? ¿A quién tratamos con amor? Aquel que nunca falla.
¿Cuál es la persona que yo más quiero? Aquel que nunca me ha fallado, aquel que nunca ha hablado mal de mí, aquel que nunca me ha traicionado, aquel que me ha ayudado. Pero a Petronilo, que me ha hecho daño, a eso no lo quiero ver ni en pintura. Mientras más leo, mejor. Yo perdono, pero no olvido. Déjelo allá, que se lo lleve el diablo si quiere. Ese no es el evangelio de Cristo. Sigue. Cuando vieron esto, los fariseos, Aparecen los fariseos del que estaba en el templo diciendo: gracias, Señor, porque yo pecado no tengo. Gracias, Señor, porque yo diezmo, porque yo ayuno, porque yo hago oración. Gracias, porque no soy como esos pecadores. Pues ahí estaban observando. No tenían cámaras, pero estaban observando. Y ahí estaban los fariseos. ¿Otra vez? cuando vieron esto, los fariseos Lástima que no tenían cámara. Cuando vieron esto los fariseos, dijeron a los discípulos: dijeron a los discípulos: ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? que alguien me explique, dicen los fariseos, que alguien me explique cómo un cura puede ser amigo de pecadores. Que alguien me explique cómo una persona de iglesia puede ser amigo de pecadores. Que alguien me explique cómo su maestro come con publicanos y pecadores. Eso no puede ser. Ese es el mundo de hoy. Esas son las redes. Esa es la tecnología, los medios de comunicación de hoy del mundo. Cuando ven que una persona falla, la rayan. Lo exponen por todas partes y dicen: mire, este falló, este pecó, para que todo el mundo lo rechace, y efectivamente todo el mundo lo rechaza. Para que todo el mundo lo condene, y efectivamente todo el mundo lo condene. Para que todo el mundo se aparte de él, y efectivamente todo el mundo se aparta de él. Pero una buena noticia hay: el Dios de los cielos no se aparta del pecador. Come con publicanos y pecadores. El Dios de los cielos le abre las manos, el corazón al pecador. Bárbaro. El mundo se la cierra. Dios le abre las manos y el corazón. ¿Recuerdan el hijo pródigo? Como Dios le abrió las manos y cuando lo vio que venía, lo abrazó y lo besó, venía lleno de caca de cochino. ¿Quién se atrevería a hacer eso? Solo Dios. Y no solamente Dios, sino los que creen en Dios y obedecen a Dios. Hermanos, ciertamente el Señor hoy nos dice que ustedes y yo tenemos que ser capaces de comer con publicanos y pecadores. Ahora, recuerdan que en el capítulo 15 de San Lucas, en el versículo 30, había uno que hacía el papel de fariseo, que era el hermano mayor. ¿Se acuerda que cuando el hermano mayor vio que el papá mató un becerro y que el papá besó al hijo, se puso molesto? Escuchen el versículo 30. Pero cuando vino tu hijo, Le reclama a Dios. El hijo mayor le reclama y le dice: pero cuando viene tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. le reclama y le dice: ¿por qué? Si este vagabundo hizo lo que le dio la gana, es un pecador, ¿por qué lo amas? Y de paso lo recibe y le hace una fiesta. ¿Qué te pasa, papá? ¿Estás loco? Es la actitud del mundo de hoy ante un pecador. Distinto al corazón de Dios. Sigue. Él entonces le dijo: Hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta. ¿Por qué? ¿Por qué hace fiesta? Mire el corazón de Dios. Y regocijarnos, porque tu hermano era muerto y ha revivido. Dios no quiere la muerte del pecador. Tu hermano estaba muerto y ha vuelto a la vida. Se había perdido y es hallado. Hay que hacer una fiesta. Vean ustedes el retrato vivo de que Dios quiere la conversión del ser humano. Que Dios no anda juzgando ni condenando a nadie, sino le brinda las manos para levantarlo. Estaba muerto,
ha vuelto a la vida. Estaba perdido, lo hemos encontrado. ¿Qué nos está diciendo en castellano? No juzguemos, no condenemos, no mandemos a nadie para el infierno. Busquemos la manera de salvarlo más bien. ¿Por qué actuar como el hijo grosero, rebelde? Y ese hijo pródigo había gastado todo. Verdaderamente era un sinvergüenza. Lo hubiesen pasado por los medios de comunicación que existen hoy, todo el mundo hubiese votado para el infierno, que el papá no lo perdone. Y si lo hubiesen pasado por los medios de comunicación que el papá Dios lo perdonó, todo el mundo hubiese dicho, alcahuete, un padre irresponsable, ¿cómo se le ocurre? Después de haber hecho tal cosa, ahora viene a abrazarlo y ahora viene a hacer una fiesta. Y todo el mundo hubiese votado para que a ese padre lo hubiesen mandado a la cárcel. Porque ¿cómo se le ocurre amar a tan gran pecador? Pero volvemos a donde íbamos con Mateo, en el capítulo 9, ahora el versículo por ahí 12. ¿Qué dice Jesús? Al oír esto, Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médico. Enseñanza del maestro, óiganlo. Si no está en la Biblia, no me crean. ¿Otra vez? Los sanos no tienen necesidad de médico. Si usted no tiene pecado, no tiene necesidad de Cristo. ¿Para qué Cristo? Perdió Cristo la muerte en la cruz, lo perdió. Los sanos no tienen necesidad de médico. Sino los enfermos. Sino nosotros los pecadores. Id pues y aprended. ¿Qué significa ir pues y aprender? Que todavía el mundo, que todavía no lo hemos aprendido, que hace falta verlo y aprenderlo. Ir pues y aprender. Que el mundo entero escuche lo que Cristo quiere que aprendamos. ¿Qué quiere que aprendamos? Lo que significa misericordia quiero y no sacrificio. Dios quiere misericordia. ¿Y qué es misericordia? Misericordia es una palabra compuesta. Miseri, que viene de miseria. Miseria. Y core de corazón. Un corazón que ama al miserable. Y dice, misericordia quiero corazones que amen al miserable, que lo levanten. Estaba perdido, ha vuelto a la vida. Estaba muerto, ha vuelto a la vida. Estaba perdido, lo hemos encontrado. Corazones que amen al miserable. ¿Dónde están? Hoy no están ni en la iglesia, porque ahora en la iglesia ¿qué hay? Fariseos hipócritas, jueces que se sientan a juzgar y a condenar al pecador, comenzando por los curas y siguiendo por los grupos de apostolados que andan pendiente quién peca para señalarlo y juzgarlo, para condenarlo y para ponerlo por las redes sociales y rayarlo para que todo el mundo lo odie. Incluso ministros de la iglesia están cayendo en eso. ¡Qué pena! Misericordia quiero que no sacrificio. Y escuche lo que viene. Porque no he venido a llamar a justos. Óiganlo de nuevo. Porque no he venido a llamar a justos. A los fariseos no vine a llamarlos. A justos no vine a llamarlos. Sino a pecadores. Con razón dice Pablo, yo soy el primer pecador. Si Él vino a salvar a los pecadores, yo soy el primero. Sálveme a mí primero. No me avergüenzo de ser pecador. Lucho por no pecar. Me levanto cuando he pecado. Esto no quiere decir que entonces vamos a pecar para que Cristo nos salve. No. Vamos a luchar por no pecar. Pero cuando yo falle, cuando yo peque, tengo a Cristo mi Salvador que me perdona. No una vez ni dos veces, sino hasta 70 veces 7. O sea, siempre. Dios no se cansa de perdonar. Usted y yo nos cansamos de pedirle perdón, pero Dios no se cansa de perdonar. Vean, queridos hermanos, cómo el Evangelio de hoy nos dice que tenemos que, para poder recibir la misericordia de Dios, aceptarnos pecadores. ¿Cómo dice Juan?
Primera de Juan capítulo 1, versículo 8. ¿Cómo lo dice San Juan? ¿Con qué palabras? ¿De qué manera quiere que se lo explique? Miremos. Miremos cómo dice Primera de Juan, capítulo 1, versículo 8. Si decimos que no tenemos pecado, El fariseo que decía, gracias Señor, porque yo no soy pecador, yo no mato, yo no robo, yo no bailo pegado, yo no fumo, yo no tomo, yo pecado no tengo. ¿Otra vez? si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. A Dios no lo engañamos, nos engañamos a nosotros mismos. Yo no me confieso porque yo pecado no tengo, nos engañamos a nosotros mismos. Y la verdad no está en nosotros. Ya puede llamarse cristiano, pero la verdad no está ahí. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Escúchenlo del labio de Jesús. Ojo, de la Biblia, Reina Valera, aunque le quitaron sabiduría. Óiganlo. Si yo digo que no tengo pecado, me estoy engañando a mí mismo. No solamente reconocernos pecadores, sino a reconocer que todos somos pecadores. Y no solamente a reconocer que todos somos pecadores, a comer en la misma mesa con publicanos y pecadores como lo hacía el maestro con sus discípulos. Y a reconocer que Dios no es para justos, sino para pecadores. Y a sentir lo que sintió San Pablo, que Cristo es mi Salvador. Y si Cristo es mi Salvador y viene a salvarme del pecado, yo soy el primer pecador. Ustedes saben cómo dicen los evangélicos para poder decirle a la gente que no vaya un cura. No vaya un cura porque el cura es un hombre pecador. Ay, sí, descubrieron América. Dice Pablo, todos somos pecadores. Y dice Pablo, yo soy el primer pecador. Si Pablo es el primero, yo soy el segundo. Pero tenemos que reconocerlo. Ahora miren, a mí me impacta grandemente y ojalá que lo matarla a piedra. Por eso la tenemos aquí entre las cámaras de televisión. Eso lo hacen hoy día a través de los medios de comunicación, todos los canales de comunicación, incluyendo muchos católicos. Porque es algo cierto. Ahora, ¿qué dice Jesús? No, todavía no, Jesús todavía no habla. Ellos le dicen al Señor, la ley de Moisés, Dios manda a través de Moisés a matar la piedra. Tú, pues, ¿qué dices? Tú, pues, ¿qué dices? Eso lo están haciendo hoy los paganos con los obispos. Encontramos a un cura haciendo esto. La ley dice esto. Dios está en contra de eso. ¿Tú qué dices? Encontramos a un laico, era encargado de la renovación carismática, estaba haciendo esto. La ley dice esto. Tú, señor obispo, que está encargado de representar a Dios en la tierra, ¿tú qué dices? Encontramos a fulano de tal, señor cura, a ese que le ayuda a usted en la iglesia, a ese lo encontramos haciendo esto o aquello. ¿Tú qué dices? Y ahí está la tentación de los obispos y de los curas, meternos en el grupo del mundo. Lo que diga el mundo, lo que diga la gente, lo que digan los medios de comunicación, lo que el mundo de hoy haga, que lo condenen, que lo maten. Yo no me voy a hacer cómplice. Yo no quiero ser cómplice. No hay perdón para esta persona, mucho lo lamento, le doy la bendición y que lo maten si quieren. ¿Qué hice? Hoy Cristo le dice a los obispos cómo tienen que actuar cuando le condenen a alguien en su presencia, diciendo, la ley de Moisés, la ley de Dios manda esto. ¿Tú eres cómplice o qué? ¿Qué dices tú? Al Papa hoy Dios le dice, ¿qué dices tú? ¿Cómo actúas? ¿Actúas como los fariseos? ¿Cómo tenemos que actuar? ¿Tú qué dices? Ojo. Y el mundo vuelve a hacer la misma jugada, la que le hicieron a Cristo. ¿Para qué le preguntaban a Cristo, tú qué dices? Mas esto decían tentándole,
¿Para qué? ¿Otra vez? Mas esto decían tentándole. Para tentarlo. Así como tentaron a Cristo, van a tentar a los obispos, van a tentar al Papa, van a tentar a los curas, para ver cómo actúan ante una persona que ha pecado, que lo han encontrado infragante. ¿Cuál es la reacción? Si dice que le perdone, es un cómplice. Alcahuete. ¡Epa! Eso no se hace. Está en contra de la ley de Dios. ¿Cómo va a ser usted cómplice de algo de inmoralidad o algo de algún pecado de alguna persona? No se haga cómplice. Hay que matarlo, hay que acabarlo, hay que destruirlo por los medios de comunicación y hay que mandarlo al infierno. ¿Qué hace Jesús? Para poder acusarle. Lo iban a acusar. Es cómplice, es cómplice. Mire. Lo encontraron con el adulterio y en vez de decir maten la piedra, es un cómplice. Vamos a ver si la va a perdonar. Vamos a ver si la va a perdonar. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo. Las cámaras de televisión insisten. Y lo agarran por allí, agarran por allá y agarran por allá. Quieren que diga algo, a ver, para condenarlo, para poder juzgarlo. ¿Y qué dice? Jesús se incorpora y dice: el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. ¿Qué le pasó a Jesús? ¿Decidió ser cómplice del adulterio? ¿Qué le pasó a Jesús? ¿Decidió ser cómplice de una pecadora? Si los medios de comunicación hubiesen existido en el tiempo de Jesús, a Jesús lo hubiesen rayado por el mundo entero y lo hubiesen sometido a cadena perpetua por haber sido cómplice de un adulterio que lo agarraron a ella con la mano en la masa. Y Jesús ahora dice que no hay que condenarla. Y la ley decía, la ley de Dios dada a Moisés, que debería estaba pintado, las cejas, la boca, todo pintado. Y se moría de risa y no aguantó y lo despertó y le dijo: mire cómo está, parece un payaso, está pintado los ojos, está pintado los labios. No, mire cómo está. Y ríase. Y el otro se le queda viendo y le dice: el que está pintado es usted, tonto, mire sus ojos. Y se fueron los dos al espejo y los dos estaban pintados. Y se fueron al cuarto del siguiente y los otros también estaban pintados. Las mujeres le pidieron permiso a la profesora y vinieron y pintaron a todos los hombres. Pero resulta que ellos mismos no se podían ver. Pero sí pueden ver el pecado de su mamá, de su papá, de su hermano, de su tío, de su compañero. Y lo señala y lo hace quedar mal. Y lo pone por las cámaras y lo pone al descubierto del mundo entero. ¿Y los tuyos? El que no tenga pecado, que lance la primera piedra. ¿Y qué dice la Biblia? Y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Todos se fueron, porque todos habían pecado. ¿Y ahora qué hace Jesús? Enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: mujer, ¿dónde están los que te acusaban? Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? Ojo, la acusaban justamente, estaban apegados a la ley de Moisés y la ley de Moisés la había dado Dios y ellos estaban cumpliendo la ley de Dios al pie de la letra, pero faltaron a la misericordia. Y Jesús dice: mujer, ¿dónde están los que te condenaban? ¿Ninguno te condenó? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo: ninguno, Señor. Ninguno, porque ellos dijeron que también tenían pecado. Entonces Jesús le dijo: vean la misericordia por encima de la ley. Vean la misericordia por encima de lo que digan los hombres. Vean la misericordia por encima de todo, véanla. Ni yo te condeno. Vete y no peques más. ¿Jesús se hizo cómplice? Según el mundo de hoy, Jesús es un cómplice. Si hubiesen existido las redes sociales, lo hubiesen rayado por todos lados, diciendo: he aquí a ese que se dice ser representante de Dios, hijo de Dios, siendo un cómplice, cuando la ley de Dios dice que a una adúltera tenían que matarla, y este dice: yo no te condeno.
¿Cómo se le ocurre a un obispo no condenar semejante acto inmoral? Cumplir como fariseos hipócritas, leyes, sacerdotes. ¿A quién tenemos que imitar? ¿A Cristo misericordioso? Que según los hombres se hizo cómplice de una mujer que cometía un acto de inmoralidad, cometiendo adulterio, y la defendió. ¿Sería capaz usted, señor obispo, señor cura, de defender a una persona que haya pecado? Cuando las cámaras lo señalan, cuando las leyes humanas lo señalan y lo condenan, ¿sería capaz de echarse ese peso encima? Cristo se echó el peso encima, se arriesgó, por eso lo mataron. Usted no se arriesga a morir. Por amor y por la misericordia usted no se arriesga, porque debe tener el corazón de Cristo y todavía no lo tienes. Que lo maten no es culpa mía. Me lavo las manos. ¿No es esa la actitud de los ministros de la iglesia en pleno siglo XXI? 4, versículo 11. Santiago capítulo 4 versículo 11 nos da una advertencia y debemos tomarla en cuenta porque es palabra de Dios. ¿Y para quién? Para los creyentes, para ustedes y para mí. ¿Qué dice Santiago 4, 11? Hermanos, no murmuréis los unos de los otros. Eso no se debe hacer. Murmurar los unos de los otros. ¿Y qué es murmurar? Lo que hicieron con la mujer adúltera. La encontraron de verdad pecando. Pero ¿por qué tiene que murmurar de esa persona? No murmuren los unos de los otros. ¿Por qué tiene que difamarlo? ¿Por qué? ¿Por qué tienen que los medios de comunicación hacer eco de las cosas malas? ¿Y por qué no hacen eco de las cosas buenas? Las abejas agarran lo bueno. Las moscas agarran la caca. ¿Cómo quiere ser? ¿Como las moscas o como las abejas? ¿Está pendiente de la caca de los demás para agarrarla? ¿O eres como la mosca, está pendiente de la dulzura, de las cosas buenas de los demás? ¿Qué ves? ¿Qué lente te pone? ¿Qué corazón tienes? ¿Otra vez? Hermanos, no murmuréis los unos de los otros. Eso lo hace el mundo, eso lo hacen las redes sociales, pero eso no lo debe hacer un cristiano. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, el que murmura del hermano y lo juzga, debe morir. Lo encontramos en adulterio. La ley dice, la ley de Moisés, Dios mismo manda a través de Moisés, debe morir. El que juzga, ¿cómo es? El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga a la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Uno solo es el dador de la ley. Escuchen, hermano, uno solo es el dador de la ley, que puede salvar y perder. Pero tú, ¿quién eres para que juzgues a otro? Pero tú, ¿quién eres para juzgar a otro? Quitémonos esa mentalidad de jueces. Seamos capaces de ver con corazón de Dios. Ama a tu hija que salió preñada. Ama a tu hijo que hizo una barbaridad. Ama a tu esposa que te traicionó o a tu esposo que le fue infiel. Ama al vecino que te hizo daño. Ama a la vecina que te calumnió. Ámale, dale una oportunidad, no le juzgue. Arriba hay un Dios que para abajo mira. ¿Por qué juzgar? ¿Por qué condenar? Si tú juzgas a tu hermano, no eres cumplidor de la ley, sino eres su Señor. Y uno solo, ¿cómo es? Uno solo es el dador de la ley, que puede salvar y perder. Pero tú, ¿quién eres para que juzgues a otro? Vamos ahora. ¿Y tú quién eres para juzgar a otro? Yo no sé, queridos hermanos, cómo hacer para que ustedes vean la misericordia de Dios y que ustedes y yo tenemos que practicarla en pleno siglo XXI. El mundo de hoy no la quiere practicar. El mundo de hoy no quiere esa misericordia de Dios. Pero ojo, hoy domingo, hoy es día de las misiones, Domun. Hoy es el día de la misión. ¿Y qué es la misión? Nada. La misión es
dar a conocer el Evangelio de Cristo. ¿Y cuál es el Evangelio de Cristo? El Evangelio de Cristo es: yo no vine por los justos, yo vine por los pecadores, porque no son los sanos los que necesitan de médico, sino los enfermos. ¿Y cuál es el Evangelio de Cristo? Lucas 15:7. ¿Cuál es el Evangelio de Cristo? No son los sanos los que necesitan de médico, sino los enfermos. Esa es la misión mía que el Papa me dio como misionero de la misericordia, es gritarle al mundo que está faltando la misericordia, es decirle a los católicos: hemos dejado de ser misericordiosos y nos hemos convertido en jueces, y solamente el juez es Dios. Es decirle a los católicos: si somos hijos de Dios, Dios es misericordioso y hace salir el sol sobre malos y buenos, y hace caer la lluvia sobre justos e injustos. Y si usted y yo somos hijos de Dios, tenemos que ser misericordiosos como nuestro Padre Dios es misericordioso. Y Pedro, que se creía misericordioso, le dijo al Señor, ¿y si mi hermano peca, cuántas veces debo perdonarle? 7 veces. Y Jesús se le quedó mirando y dijo: ¿qué tan poca misericordia tiene? ¿Qué tan poco amor tiene? Si tu hermano peca, no debes perdonarlo 7 veces. Yo te digo que debes perdonarle 70 veces 7. ¿Ven la misericordia de Dios? ¿Cuándo vamos a llegar ahí? El mundo no nos lo permite. Pero hoy Dios nos llama, hoy nos invita, nos exhorta. Y escuche, hoy es el día de la misión, de las misiones. Cuando tenemos que decirle al mundo que existe un Dios misericordioso que no te juzga ni te condena, que has pecado, sí, ya lo sabemos. Que cometió el pecado más grande de la vida, ya lo sabemos. Pero que Dios es capaz de perdonarte. Que Dios no quiere la muerte del pecador, sino que quiere que cambie de conducta y viva. Que Dios quiere que te levante, que sí puede levantarte. Que el mundo te condena, que el mundo te juzga, el mundo te manda para el infierno. Pero que Dios te dice: hijo, yo no vine por los justos, sino por los pecadores. Y escuche lo que tenemos que gritarle al mundo. Lucas 15:7. Os digo que así habrá más gozo en el cielo. Habrá más gozo en el cielo Por un pecador que se arrepiente. por ese pecador que las redes sociales señalan, condenan y el mundo entero rechaza. Por ese pecador que se arrepiente, repítelo. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Le digo a las personas que han pecado y que han sido señaladas y han sido juzgadas: no teman. Los hombres te juzgan, los hombres te condenan, pero Dios te perdona. Ante los hombres tú no estás justificado, porque los hombres no saben perdonar y no tienen misericordia. Pero ante Dios, ya Dios te perdona si has reconocido tu falla y has buscado la misericordia y el perdón de Dios. ¿Cuántas personas están sufriendo porque los han rayado, porque los han expuesto al escarnio público, de manera especial a las redes sociales? Los han hundido y han sido despreciados incluso por los mismos ministros de la iglesia. Hoy el Evangelio te dice: arrepiéntate, conviértate, y por ti habrá más alegría en el cielo que por todos aquellos que te juzgaron y te condenaron, que dicen no tener pecado. Habrá más alegría en el cielo por un pecador que se arrepiente. Subrayen que se arrepiente. No dice por un pecador, dice pecador que se arrepiente. De modo que Dios nos llama hoy al arrepentimiento. Papá Dios, gracias porque sabes que somos pecadores. Porque conoces nuestro pasado, presente y futuro. Porque sabes de qué material estamos hechos. Carne y hueso. Débiles, frágiles. Que como el hijo pródigo ensuciamos nuestros vestidos con caca. Pero que tu misericordia no se acaba. Que siempre nos espera con los brazos abiertos para abrazarnos y besarnos. Y que siempre manda a tus siervos, a tus ministros, a los sacerdotes a poner un vestido nuevo, anillo nuevo y sandalias nuevas. Gracias por el sacramento de la confesión,
donde limpias y purificas nuestra alma. Ayúdanos a dejar esa idea de ser jueces. Ayúdanos a no hacerle caso al mundo que nos invita a señalar, a condenar y a juzgar. Ayúdanos a escuchar hoy tu palabra y hacer eco de ella para tener misericordia y recordar todos los días que no son los justos los que hicieron que tú vinieras. No viniste por los justos, sino por los pecadores. Que no son los sanos los que necesitan de médico, sino los enfermos. Y a ti, Dios de la misericordia, que amas al pecador, que le brinda una nueva oportunidad para que cambie, para que se convierta y viva, que no vino a juzgar, sino a salvar, a ti sea la gloria, el honor, el poder, la adoración por los siglos de los siglos. Amén.